El secretario general de Naciones Unidas, el señor Guterres, ha pedido que se le imponga un impuesto a los más ricos del mundo. Y dice que estos ricos en el último año, entre ellos todos juntitos ganaron o incrementaron sus fortunas en 5 billones de dólares. Él basa su argumento en la lista de los multimillonarios que publica Forbes cada año. Y parece que en Nueva Zelanda sí se la creyeron, ¿verdad, Liliana? Así es, Eduardo. Para quienes no saben, bueno, pues Jacinda Ardern es la primera ministra de Nueva Zelanda. La verdad es que Jacinda se ha vuelto una líder mundial muy popular, y no solamente por el éxito que han tenido algunas de sus políticas públicas a su corta edad. Recordemos que ella únicamente tiene 40 años, sino también y sobre todo, yo diría, por el buen manejo que ha tenido de la pandemia en su país, ¿no? A mí la verdad me vuelan la cabeza estos datos de que Nueva Zelanda, ya sé que me vas a decir, Eduardo, que la población y que es un país muy chiquito y etcétera, etcétera, pero ha tenido... No, a ver, no he dicho nada. Me estoy adelantando al regaño. Yo iba a reclamarte que dices que es muy joven a los 40 años, porque yo te quiero recordar que ha habido grandes líderes en la historia que siendo más jóvenes han hecho grandes cosas. Así es que... Es cierto, Eduardo, pero pues a mí me parece que o sea, yo sí me admiro, sinceramente. ¿Te identificas mejor? Me identifico. Bueno, ojalá me identificara, porque yo todavía soy más grande y no soy presidenta de México. Pero bueno, este es otro tema. Eres una fracasada. Soy una fracasada, exacto. Pero las frustraciones las dejamos para el rato. Oye, Eduardo, pues entonces, como te decía, menos de 30 muertos en el país y con contagios de aproximadamente 2.500 casos, que sinceramente no es nada. Ahora, evidentemente, pues esto no estudió. Acuérdate que es una isla, número uno. Así es. Y prohibieron la entrada de países. No es como México, que bienvenidos el mundo, pasen usted. No, ahí se pusieron bravos. Así es, Eduardo. Porque no es una democracia, porque es un país totalitario, autoritario, donde el gobierno pone órdenes y no deja que los ciudadanos, como en México, podamos decidir. Claro, nada más que la idea es que acá vivimos más felices con más de 200,000 muertos y allá menos con 30, ¿no? Digo, obviamente. 325,000 si quieres añadir todas las muertes excesivas. Así es, Eduardo. Ahora, lo que es cierto, como tocas de mencionar, Eduardo, es que tuvieron medidas muy estrictas para el confinamiento, y pues eso fue y sigue siendo muy criticado por la oposición, ¿no? Ahora, ella, cabe mencionar que se reeligió apenas en octubre del 2020, y algunas de sus promesas de campaña fueron aumentar el salario mínimo, y también aumentarle los impuestos a los más ricos. Ahora, pues, ¿cómo han caído, digamos, a la sociedad de Nueva Zelanda estas medidas? Pues cabe decir que la percepción y la aprobación de estas medidas ha sido, pues, sumamente, yo diría que compleja. Evidentemente, pues, los trabajadores están contentos por este aumento del salario mínimo. Se incrementó de 18.9 dólares neozelandeses, que son aproximadamente 13.19 dólares estadounidenses, a 20 dólares neozelandeses, que es aproximadamente 13.96. Jacinda hizo lo mismo que hizo en México el presidente López Obrador, y hay que ser justos, porque en México van 2 aumentos de impuesto que en porcentaje supera los de Nueva Zelanda. Así es, Eduardo. Y también esta medida, bueno, pues se espera que impacte alrededor de 175,000 personas. Ahora, otra medida, como te decía, que ella implementó recientemente, tiene que ver con el aumento de los impuestos, ¿no? Y esto se trata de un aumento de la tasa impositiva para personas físicas, específicamente la tasa máxima que pagan las personas físicas. Solamente van a ser aquellas personas que ganen más de 180,000 dólares neozelandeses, que son alrededor de 125,000 dólares americanos. La tasa va a pasar de un 33%, que es la tasa máxima que tiene el país actualmente, a un 39%. Y se estima, digo, para bien o para mal, que esta medida va a impactar únicamente al 2% de los contribuyentes. Otro dato que te quiero dar, Eduardo, que también me parece relevante y que no dije en su momento, fue que con este aumento en el salario mínimo, Nueva Zelanda se va a ubicar, digamos, dentro del top 10 mundial
solo detrás de países como Luxemburgo, Australia, Países Bajos, Alemania y Bélgica en términos de niveles elevados de salario mínimo, ¿no? A ver, aquí la pregunta es, ¿subir o no subir impuestos a los más ricos de un país? Porque, ¿y sobre qué los vas a gravar? Porque me imagino, y tú lo acabas de decir, gente que gane más de $125,000 estadounidenses, que son unos $10,000 mensuales, los van a gravar sobre, me imagino, un impuesto sobre la renta. Impuestos sobre la renta, sí es. Pero la gente más rica del mundo puede ganar 2 pesos al mes porque sus empresas les pagan todo. Su riqueza más que nada se fija de acuerdo al valor accionario de las empresas, etcétera. Y corre ese riesgo en países de que los más acaudalados decidan sacar su dinero y sus inversiones. O sea, no es una decisión fácil. No es una decisión fácil y sobre todo también algo que molesta ahorita a muchos sectores de la sociedad, evidentemente también a muchos de los empresarios, es que dicen que este no es el momento para aplicar este tipo de medidas, ¿no? O sea, lo que se quejan las empresas es que dicen, seguimos pues muy golpeadas, ¿no? Por la pandemia, por más que evidentemente Nueva Zelanda no ha tenido como un golpe tan fuerte como lo han tenido otras naciones. Los neozelandeses dicen, estamos apenas tratando de recuperarnos, se sienten muy vulnerables y dicen, este no es el momento, esto dice sobre todo los empresarios, para que nosotros asumamos un golpe que viene por 2 vías, ¿no? Primero, por el aumento en el salario mínimo, que evidentemente pues lo tienen que pagar los empresarios, y por otra parte también el aumento de los impuestos. Entonces, aquí entramos en una disyuntiva, Eduardo, de qué medidas son las que podríamos considerar que son mejores para la reactivación económica y además, algo que me parece súper importante, ¿cuál es el momento adecuado? Bien, a ver, nomás les quiero decir cómo aumentó la fortuna de los 10 más ricos del mundo de un año para otro. Y estos son datos actualizados a hoy, de acuerdo a la revista Forbes. Jeff Bezos, que es el hombre más rico del mundo, de 113,000 millones de dólares subió a 198,000 millones, un aumento en su fortuna del 76%. Elon Musk, el año pasado su fortuna era de 25,000 millones, estoy redondeando números, ahora es de 183,000 millones, un aumento de 645%. El señor Bernardo Arnault, que es el presidente y director general de Moët Hennessy Louis Vuitton, su aumento en fortuna 125% al pasar de 76,000 a 171,000 millones de dólares. Y ahí te vas, y ahí te vas, y ahí te vas. Y la gente dice, bueno, están ganando mucho dinero y nosotros no. Generalmente este dinero se cotiza por el valor de sus empresas y el valor accionario. Y desde que se publicó la lista al día de hoy, la mayoría de ellos han ganado más dinero porque hay una locura y un frenesí en los mercados bursátiles que están creciendo para muchos de una manera irracional. Pero regresamos, ¿cómo grabarlos? Álvaro. Yo creo que la razón de parte de esta discusión empieza en gran medida, en mi opinión, a tomar tracción en medio del debate entre Trump y Biden. Se acordarán que Trump decía que la economía se iba a recuperar en una vez, es decir, iba a bajar, iba a subir, y Biden fue de los primeros en traer a colación en la discusión de una recuperación en una forma de una K. Y lo que él decía es que sí iba a haber recuperación, pero en realidad iba a favorecer a los que estaban en una posición privilegiada dentro de la economía. Como correctamente dijiste, naturalmente las empresas que tenían acceso a un mercado masivo, sí, como en el caso de Amazon, que parecía en el momento un mercado de poca rentabilidad, pues de repente se quedaron con todo el mercado y hoy es difícil que les compitan. Entonces, de algún modo, la preocupación empieza a ser que además de los monopolios existentes antes de la pandemia, lejos de que se democratizaran las cosas, se crearon nuevos monopolios y las empresas que no pudieron moverse a monopolios se pulverizaron, se fragmentaron. En ese sentido, la atención de los gobiernos a decir, vamos a tasar a los ultra ricos. Pero como bien dices, el gran reto es qué es un ultra rico, porque esto se puede utilizar como una medida de presión social. Se sabe que en Argentina se habló de tasar a los más ricos mientras la pandemia se recuperaba, pero este tipo de discursos son muy delicados. Porque ¿cómo lo defines? Acabas de darle el clavo, porque el plan de Biden es subir los impuestos a quienes ganan más de $400,000 al año.
que son un poquito más de $30,000 mensuales, que la verdad es una la nota, ¿no? Hasta para Estados Unidos. Y le quiere subir al 28% el impuesto corporativo, porque muchas empresas han alargado que a Liechtenstein o a otros países donde hay tasa cero, o se van a Irlanda, donde el impuesto a la renta corporativa es del 12,5%, y se ahorran pagar el 21% en Estados Unidos. Siempre que hablas de un aumento de impuestos, la gente que tiene más lana es la primera que va a ver cómo protege, y no los culpas, cómo protege sus activos y su fortuna. Hugo, Ramsés, los veo muy callados. Yo creo que ya se empezaron a preocupar ustedes, ¿eh? Oye, Eduardo, yo creo que al final del día este es un discurso demagógico que siempre brota en las partes de crisis. Por ejemplo, el otra vez estábamos comentando de Thomas Piketty, que es el teórico de la desigualdad, que él decía, hay algo que puede funcionar a nivel mundial. El impuesto a la propiedad. Aparte de los que ya existen, como por ejemplo el impuesto a la propiedad es el predial en México, ¿no? Pero el impuesto a la propiedad directo de 2% anual, eso está funcionando. Pero eso también es, en cierto punto, demagógico. Entonces, difícilmente se va a poder instalar. En México la mayoría de los municipios no cobran el predial como deberían y no tienen dinero, están quebrados. Ramsés, te quedan 10 segundos. No, nomás rapidito, los impuestos deben ser utilizados no para la parte de desarrollo social, sino para el desarrollo económico, para que la sociedad pueda tener en sí una mejor estabilidad en su vida en el largo plazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.